Hace 2 veranos mi vecino me preguntó si había contratado a una empresa profesional para cuidar mi césped. No lo había hecho. Lo único que hice fue tirar en mi jardín algo de lo que la mayoría de los canales de jardinería nunca te van a hablar porque sencillamente no ganan dinero con ello. Me costó menos de 4 euros, el precio de un menú de comida rápida. En menos de 21 días, mi hierba pasó de tener calvas vergonzosas y manchas de un color amarillo pálido a convertirse en una alfombra tan tupida que mis hijos empezaron a llamarla el campo de golf. La industria de los fertilizantes no quiere que mezcles esto en tu casa. No porque sea peligroso ni porque no funcione, sino porque en cuanto veas lo que le ocurre a tu suelo después de 2 aplicaciones, no volverás a comprar un solo saco de abono granulado. Eso es un mal negocio para ellos. Llevaba 15 años haciendo exactamente todo lo que Internet me decía que hiciera. Escarificaba en otoño, resembraba cada septiembre sin falta, echaba herbicida preemergente en marzo. Compraba el fertilizante premium, ese del saco negro y dorado que cuesta 42 euros, el doble que el genérico. Regaba con un programador automático que habría hecho feliz a cualquier empresa de fontanería. Tenía un césped aceptable, solo aceptable. Nadie me felicitaba por él, nadie se quejaba. Sencillamente estaba ahí. Era gris, mediocre. Eso me volvía loco porque invertía cientos de euros y mañanas enteras de mis fines de semana en esa parcela. Un invierno me puse a investigar sobre agricultura regenerativa, los métodos que usan los agricultores orgánicos para recuperar tierras desgastadas sin usar químicos. Sepultado en un informe agrícola universitario de 1947, encontré un párrafo que me detuvo en seco. Describía un riego líquido para el suelo que los encargados del mantenimiento de 2 fincas privadas de Virginia usaban desde principios de la década de 1930. El documento señalaba que el tejido tratado con este riego duplicaba la longitud de sus raíces en comparación con el tratado solo con sulfato de amonio. Raíces el doble de largas con una mezcla casera que costaba céntimos. La mayoría cometemos el error de mirar el jardín y ver solo hojas. Vas caminando por tu parcela, te agachas, observas esas briznas amarillentas que clarean y piensas inmediatamente que la hierba tiene hambre. Sales corriendo a la gran superficie de bricolaje, compras un saco de nitrógeno sintético por 35 euros y lo esparces por la superficie. El césped se vuelve verde oscuro en 10 días. Sí, pero a las 3 semanas el efecto desaparece, la tierra se compacta y vuelves al punto de partida con el bolsillo vacío. Estás atacando el síntoma, no el origen. El verdadero motor de un suelo fértil no es la planta, sino la biología subterránea que habita en los primeros 10 centímetros de profundidad. Hablo de bacterias, hongos benéficos y nematodos. Esos microorganismos rompen la materia orgánica y la transforman en nutrientes asimilables para la raíz. Cada vez que lanzas abono químico residual, las sales de ese producto deshidratan y matan esa microfauna. Consigues un subidón estético efímero a costa de cargar de toxicidad el terreno. Es como tomar 3 cafés concentrados para no dormir. Te sientes despierto 2 horas, pero tu cuerpo se desgasta por dentro. Esta fórmula casera cambia las reglas. Deja de alimentar la brizna e inyecta energía directamente en el suelo para que la tierra haga su trabajo. Es una lógica respaldada por la edafología, la ciencia que estudia la naturaleza del suelo. Y es tan eficaz que reduce la necesidad de riego a la mitad. El segundo punto crítico, que destruye la estética exterior sin que te des cuenta, es la acumulación de fieltro. Esa capa densa de raíces muertas y restos vegetales que se acumula justo encima de la superficie de la tierra. Si caminas por tu jardín ahora mismo y notas que el suelo se siente elástico, como una esponja dura, tienes un problema de compactación y acumulación de residuos. Esta barrera impide que el agua de lluvia y el oxígeno bajen hasta el sistema radicular. El agua se queda estancada en los primeros 2 centímetros, se evapora con el sol de la tarde y la planta se ahoga. Estuve trabajando en una parcela de 700 metros cuadrados, donde el dueño gastaba más de 90 euros al mes en agua de riego y su césped seguía luciendo seco, desvaído.
con un tono pajizo desagradable. Tenía una capa de fieltro de casi 4 centímetros de espesor. En lugar de alquilar una máquina escarificadora ruidosa por 60 euros el día, que abandona y destroza la estructura física del terreno, aplicamos un catalizador ácido diluido para acelerar la descomposición natural de esa materia muerta. En 24 días, los microorganismos devoraron el tapón orgánico. El agua empezó a infiltrarse en el subsuelo en menos de 4 segundos tras abrir el grifo. La elasticidad artificial desapareció y el césped recuperó un aspecto fresco, denso y mullido, transformando una superficie desértica en un manto vivo. Aquí tienes los 5 ingredientes exactos que necesitas para preparar este activador biológico en tu propia cocina por menos de lo que cuesta un café. El primer elemento es una lata de refresco de cola clásico de 33 centilitros. Tiene que ser la versión original. Nada de opciones sin azúcar o ligeras. La razón científica es simple. El azúcar refinado y el ácido fosfórico que contiene este refresco actúan como una inyección de carbono puro para las bacterias del suelo. Los microorganismos metabolizan estos azúcares simples a una velocidad increíble. Básicamente estás tocando la campana para anunciar un banquete bajo tierra. No tires el dinero en marcas caras, la marca blanca de 1 euro funciona exactamente igual porque a los microbios no les importa el diseño del envase. El segundo ingrediente es una taza de 250 mililitros de vinagre blanco de limpieza o de vino. El vinagre es un ácido acético suave que, al diluirse, disuelve los carbonatos que bloquean los nutrientes en la tierra y debilita la estructura del fieltro vegetal. El tercer elemento es una taza de jabón líquido para platos, preferiblemente uno de color transparente o verde que no tenga fragancias pesadas. El jabón actúa como un tensioactivo, una sustancia que rompe la tensión superficial del agua. Esto permite que la mezcla no se quede flotando en las hojas, sino que resbale hacia abajo y penetre de manera uniforme en los perfiles arcillosos del terreno. El cuarto componente es una taza de enjuague bucal con alcohol. El alcohol y los aceites esenciales del enjuague controlan los hongos patógenos del suelo que causan las manchas marrones veraniegas, sin dañar la fauna beneficiosa si se respeta la dosis. El último ingrediente es medio bote de cerveza blanda, que aporta levaduras vivas y vitaminas del grupo B para estimular la división celular de las raíces. Mezclas estos 5 elementos en un cubo de plástico limpio y ya tienes tu concentrado listo para usar. ¿Sabías que la forma en que aplicas este líquido determina el 90% de tu éxito? Aquí es donde la mayoría de la gente comete un error fatal y luego se queja de que el truco no funciona. Si viertes este líquido concentrado directamente desde el cubo a tu jardín, vas a provocar una quemadura química severa por acidez, destruyendo los tejidos de la planta y esterilizando el suelo en esa zona. Para evitarlo, los profesionales aplicamos la regla de la dilución líquida Casewa, que establece que cualquier con una proporción casera debe distribuirse con una proporción mínima de una parte de concentrado por cada 60 partes de agua. Para lograr esto, sin volverte loco haciendo cálculos, necesitas una herramienta específica, una pistola pulverizadora acoplable a la manguera con depósito de policarbonato, que cuesta unos 12 euros en cualquier ferretería de barrio. Llenas el depósito con tu mezcla casera, enroscas la pistola a la manguera de riego y ajustas el dial en la posición de máxima dilución, que suele marcar 30 mililitros por litro. Al abrir el paso del agua, la presión de la red absorbe el líquido del tarro de forma gradual y lo dosifica perfectamente. Estuve asesorando en una finca de 800 metros cuadrados, donde el propietario había quemado 2 áreas de juego por aplicar abonos líquidos puros con regadera manual. Le hicimos cambiar el método usando la pulverizadora de manguera, caminando a un paso constante de 1 metro por segundo, haciendo pasadas cruzadas en forma de cuadrícula, como si estuvieras aplicando pintura en spray sobre una pared. El cambio fue radical. En 12 días toda la superficie presentaba una uniformidad cromática perfecta, sin una sola línea de quemadura o de coloración en los bordes. Una tarde de julio me llamó un cliente desesperado, porque su jardín se estaba volviendo de un tono amarillo pajizo
Sarpes aplicaba nuestro preparado todas las semanas. Al llegar a su parcela, descubrí que realizaba la aplicación a las 2 de la tarde, bajo un sol abrasador de 36 grados. Ese es el tercer punto clave, el factor de la evaporación térmica y el choque lumínico. Si aplicas esta mezcla al mediodía, el agua del pulverizador se evapora en menos de 3 minutos sobre la superficie de la hoja, depositando los azúcares y los ácidos concentrados bajo una radiación solar directa. Esto magnifica el efecto lupa, achicharrando los estomas de la hierba, que son los pequeños poros por donde respira la planta. La ventana de trabajo óptima está fijada por la regla horaria de los profesionales del paisajismo, que restringe los tratamientos líquidos a 2 momentos específicos del día, entre las 6 y las 8 de la mañana, o bien a partir de las 8 de la tarde, cuando el sol ya se ha ocultado tras el horizonte. En estas franjas horarias, la temperatura del suelo ha bajado de los 22 grados, la humedad relativa del aire es más alta y el líquido dispone de un mínimo de 8 horas de oscuridad para filtrarse por gravedad hasta la zona radicular, siendo absorbido de forma pasiva por la microfauna. Modificamos el horario de este cliente a las 9 de la noche y añadimos un riego de asentamiento de escasamente 5 minutos después de la aplicación para lavar los restos de las briznas. En solo 9 días, las manchas amarillas desaparecieron por completo, dando paso a un rebrote de color verde oliva intenso que brotaba desde la base del suelo. Mucha gente piensa que para tener un césped que llame la atención hay que gastar cientos de euros en tepes nuevos o en un sistema de resiembra con maquinaria pesada. Pero la clave está en comprender el mecanismo psicológico de la percepción visual. El ojo humano no mide la calidad de un jardín por la longitud de sus hojas, sino por la densidad del tapiz y la ausencia de sombras interiores. Cuando miras un césped ralo, la luz del sol penetra hasta el fondo, rebota en la tierra marrón y crea un contraste visual que el cerebro interpreta inconscientemente como descuido, escasez y sequedad. En cambio, si logras que las briznas crezcan muy juntas, se genera un fenómeno óptico conocido como absorción lumínica total. Las hojas entrelazadas absorben el 95% de la luz solar, eliminando las sombras del suelo y creando un plano de color continuo, macizo y profundo que se percibe de inmediato como un manto de lujo. No necesitas que la hierba crezca más alta, necesitas que crezca más junta para engañar al cerebro del observador y transformar una parcela común en una superficie de aspecto premium. Hace unos meses visité la parcela de una clienta que estaba a punto de gastar 1.200 euros en cambiar té. Oda la tierra de su jardín delantero porque la hierba se veía raquítica y con parches grisáceos. El terreno estaba tan compactado que parecía cemento. En lugar de meter una excavadora, aplicamos nuestro compuesto líquido 2 veces en un intervalo de 15 días y le pedimos que subiera la altura de corte de su máquina a 8 centímetros. A la tercera semana, las calvas se habían cerrado por completo debido a la expansión de los estolones, que son los tallos rastreros que colonizan los espacios vacíos. La dueña me llamó sorprendida diciendo que sus vecinos se paraban en la acera a preguntarle si había instalado césped artificial debido al brillo y la densidad uniforme que había alcanzado la superficie. Sí, se ahorró más de 1.000 euros usando ingredientes de supermercado y modificando la gestión del corte. El resultado final demostró que la biología del suelo siempre es más rápida y barata que la fuerza bruta de las reformas constructivas. Existe un hábito muy extendido que dicta que después de pasar el cortacésped hay que recoger todos los restos con el cajón de la máquina y tirarlos en la bolsa de basura orgánica para que el jardín quede limpio. Esto es exactamente al revés de lo que deberías hacer si buscas un suelo fértil y con un color verde oscuro constante. Al retirar los restos de la siega, estás despojando a la tierra del 25% de los nutrientes que ella misma generó durante la semana, obligándote a comprar fertilizantes artificiales para reponer esa pérdida. Los profesionales practicamos el reciclaje de nutrientes mediante el corte fino, dejando que los fragmentos de hierba caigan directamente sobre el terreno. Estos restos
vegetales tienen un contenido de agua del 85% y se descomponen en menos de 72 horas si la microfauna está activa gracias al estímulo del refresco de cola y el vinagre. Al degradarse, liberan nitrógeno de liberación lenta, potasio y aminoácidos directamente en la base de la planta sin coste alguno. Tu jardín se alimenta de sus propios desechos. El suelo retiene un 30% más de humedad durante las olas de calor del verano y te ahorras el esfuerzo físico de vaciar el depósito de la máquina cada 10 minutos en cada jornada de mantenimiento. Para lograr que el jardín pase de un color verde común a ese tono oscuro, casi azulados, que se observa en los campos deportivos profesionales, necesitas aplicar el remate final usando una enmienda orgánica llamada ácido húmico. El secreto de este compuesto radica en una causa invisible que opera a nivel molecular en la estructura del terreno. El ácido húmico no es un fertilizante, no aporta nutrientes de forma directa a la planta, sino que funciona aumentando la capacidad de intercambio catiónico del suelo. Imagina que la tierra de tu parcela es un almacén donde los nutrientes flotan sin orden. Si aplicas agua o fertilizantes tradicionales en un suelo arenoso o desgastado, la mayoría de los minerales se lavan por lixiviación y se pierden en las capas profundas del subsuelo antes de que las raíces puedan atraparlos. El ácido húmico actúa como un imán químico de alta potencia que agrupa los elementos esenciales como el hierro, el magnesio y el calcio, fijándolos en la zona superior del terreno para que permanezcan disponibles durante meses. Esto genera un cambio radical en la atmósfera del jardín que se percibe de forma subconsciente. El césped no solo se ve más oscuro, sino que adquiere una textura más gruesa y una resistencia térmica superior que le permite soportar semanas enteras de sequía sin perder el color. Estuve trabajando en una finca residencial donde el suelo era tan arcilloso y alcalino que ningún abono lograba fijarse. El terreno se agrietaba en verano y las briznas se veían descoloridas, sin vida. Diluimos 60 mililitros de ácido húmico líquido en el depósito de la pistola pulverizadora de manguera y realizamos una cobertura total sobre los 300 metros cuadrados de superficie. El resultado fue asombroso. En menos de 14 días, la dureza del suelo disminuyó, permitiendo que las raíces bajaran de 5 a 12 centímetros de profundidad. Y el tono de la hierba viró hacia un verde botella profundo y mate que transformó por completo la estética exterior de la vivienda. El factor número 1. El más decisivo de todo este proceso y el que marcará la diferencia real entre un aficionado y un experto es el ajuste estricto de la altura de corte del cortacésped según la estación del año. Imagina un jardín ideal, tupido y de un color uniforme. Y ahora imagina ese mismo espacio rapado a ras de suelo, con la tierra expuesta directamente a la radiación solar. Cuando cortas el césped por debajo de los 3 centímetros de altura, estás cometiendo un error crítico. Eliminas el área foliar que la planta utiliza para realizar la fotosíntesis y dejas la superficie del suelo desprotegida contra los rayos ultravioleta. El sol directo evapora la humedad de los primeros 5 centímetros de la capa arable en pocas horas, elevando la temperatura del suelo por encima de los 35 grados y esterilizando por completo la microfauna beneficiosa que habías activado con la mezcla casera de cola y vinagre. Al subir el chasis de la máquina para mantener una altura de corte de 8 centímetros en variedades de clima frío o de 5 centímetros en variedades de clima cálido, creas un efecto dosel. Las propias hojas de la hierba generan una sombra densa sobre la superficie del terreno, reduciendo la temperatura del suelo en un 40%, reteniendo la humedad ambiental y bloqueando la germinación de las semillas de malas hierbas que necesitan luz directa para prosperar. Recuerdo el caso de un cliente que gastaba más de 50 euros semanales en agua y productos químicos para eliminar la digitaria de su jardín, una planta invasora que colonizaba todas las calvas de su parcela. Su césped parecía un desierto irregular debido a que su jardinero anterior pasaba la máquina en la posición más baja para trabajar menos veces al mes. Lo primero que hicimos
fue confiscar la máquina, regular las ruedas al nivel máximo de altura y realizar una aplicación de nuestro activador orgánico. En 5 semanas, la hierba alta asfixió por completo a las plantas invasoras al privarlas de luz. El consumo de agua bajó a la mitad y el manto verde recuperó un grosor de fieltro natural que permitía caminar descalzo sin notar la dureza de la tierra. Tu primer paso mañana mismo debe ser ir al garaje, revisar la parte inferior de tu cortacésped y elevar el chasis hasta la penúltima posición superior. Esa simple acción mecánica estabilizará todo el ecosistema de tu jardín. Sé perfectamente que al escuchar todo esto habrás identificado varios errores que vienes cometiendo en tu propia parcela durante los últimos años. Desde la obsesión por retirar los restos de la siega hasta el uso excesivo de abonos químicos granulados que resecan el terreno. Es una situación completamente normal, porque la industria nos ha educado para consumir soluciones rápidas en sacos de plástico en lugar de entender los procesos biológicos que ocurren bajo nuestros pies. Todo esto tiene una solución sencilla que puedes empezar a implementar este mismo fin de semana, preparando la primera mezcla líquida con ingredientes que ya tienes en la despensa o que puedes adquirir en el supermercado de la esquina, por el coste de un menú económico. No necesitas transformar todo tu método de trabajo en un solo día ni realizar inversiones pesadas en maquinaria de paisajismo. Introduce estos cambios poco a poco. Ajusta la altura de tu máquina el próximo sábado. Deja los restos de hierba sobre el terreno y observa cómo la propia naturaleza recupera el control de la fertilidad de tu suelo de manera autónoma y permanente.